Bienvenidos al acto que vamos a hacer conjunto entre tres organizaciones, Iniciativa Comunista, Red Roja y Unión Proletaria, con motivo de la fecha de 100 aniversario del fallecimiento de Lenin y sobre todo con motivo de la asistencia de la camarada Ela Rull, líder del Partido Comunista de Gran Bretaña marxista-leninista, a la que agradecemos enormemente que haya venido hasta aquí y que esté dispuesta a dar este acto, que será en formato entrevista. El camarada Miguel Ángel leerá unas preguntas que hemos preparado y él las irá contestando. Después abriremos un periodo de debate en el que os pedimos participación para que este acto pueda alargarse y sobre todo para poder propiciar esas diferentes opiniones y un debate sano que pueda enriquecer todo el acto. Así que nada, cuando queráis podéis empezar. Muy bien. Puedo decir que gracias por haberme invitado y estoy muy ilusionada de ver tantos comunistas juntos y quiero deciros, recordaros que la primera reunión del Partido Comunista Chino tenía menos gente de los que hay aquí, así que hay que animaros. Y añadir que es todo un lujo que una camarada del Movimiento Comunista Internacional, presidenta del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, pueda expresarse en un idioma que manejamos comúnmente y no en inglés, por lo menos, que a mí me costaría mucho. Bueno, pues vamos a empezar. La primera pregunta que te dirigimos en esta tarde es sobre Lenin. Han pasado 100 años de su fallecimiento. Y entonces, ¿por qué son tan importantes, a tu juicio, las aportaciones de Lenin sobre la naturaleza del imperialismo? Son importantísimos porque la gente no se da cuenta de exactamente lo que es el imperialismo, pero es el imperialismo que nos lleva la vida, que es la causa de casi todos los problemas. Son la causa de la guerra, son la causa de la miseria y son la causa de la despoliación, se puede decir, del planeta. O sea que todas las cosas urgentes que tenemos que curar son a causa del imperialismo y sin deshacernos del imperialismo, sin entender lo que es el imperialismo, pues, ¿qué es lo que podíamos hacer? Y Lenin, pues, lo explicó muy bien, es el capitalismo de la era del monopolio. Y fue reconociendo eso, es el momento donde el capitalismo ha crecido a tal punto que no puede sobrevivir sin chupar la sangre del resto del mundo, del proletariado, no solamente de su propio país, pero del mundo entero. Y a causa de eso, para mantenerse en lo que está haciendo, pues tiene la guerra, y la miseria. Y por eso yo creo que más que nunca es muy importante que la gente entienda eso, que no es una cosa que le puedes ir a la calle y le preguntas, ¿usted sabe lo que es el imperialismo? Y ¿usted sabe cómo le afecta a usted el imperialismo? La gente no lo sabe. Y nos toca a nosotros, los comunistas, aprenderlo bien lo que tiene que decir Lenin y a enseñar a las masas por qué están sufriendo y lo que tienen que hacer. Si nosotros no lo sabemos, entonces, y gracias a Lenin, lo podemos entender bastante bien y podemos convencer a las masas. Porque al fin y al cabo, no son los comunistas que hacen una revolución, es las masas y ellos tienen que entender y a nosotros nos toca a explicar y volver a explicar. Vale. ¿Podría decir otra cosa? No, la siguiente pregunta está muy relacionada porque tiene que ver con que, claro, Lenin escribió eso hace 100 años y más. La pregunta esta sería, ¿y hoy sigue estando vigente el análisis de Lenin sobre el imperialismo? ¿Es el mismo imperialismo el que había entonces y lo que está pasando ahora? Sí.
¿O es un mundo basado en reglas Sí, sí, y todo es democrático? No, qué va, qué va, qué va. Hoy es más que nunca, increíble. Te levantas por la mañana y nada más agarras el cepillo de los dientes, eso producido por un monopolio imperialista. Te tomas un cafecito, otro monopolio imperialista. El despertador, otro monopolio imperialista. El autobús, producido por otro monopolio. O sea, en todo están los monopolios imperialistas metidos. O sea, no hay manera de escaparse. Había tiempo que yo podía venir desde Inglaterra a España y todo parecía algo diferente entre Inglaterra y España. Pero ahora los monopolios son iguales que en Inglaterra, que en España, que en Suiza, que en la India, que en Australia, que por todo el mundo. Los monopolios se han metido por todas partes y han causado a la gente de todo el mundo muchísima miseria. Por ejemplo, tengo una familia en Uruguay y ellos tenían un negocio que tras varias generaciones se habían quedado muy bien y de repente llega un monopolio yanqui, no pueden competir, están todos en la calle, están todos de camareros en Torrevieja. Eso es más, ahora se llama, claro que se llama neoliberalismo, pero es la misma cosa, se le llama de otro nombre, pero es imperialismo y más imperialismo. Iba a decir otra cosa sobre ello, pero a ver. No, hay alguna diferencia, que antes los imperialistas mandaban a sus ejércitos a ocupar varios países, las colonias, pero ahora las colonias son mantenidas por la deuda. Tienen que hacer todo lo que les mandan porque si no, no pueden tomar más dinero prestado. Y si no pueden tomar dinero prestado, la gente se muere de hambre. Así que los gobiernos están todos muy pendientes de poder prestar más dinero, de tomar más dinero prestado. Y claro que producen, pero todo lo extra que producen se los llevan los imperialistas. Así que ellos siempre, para hacer cualquier cosa, tienen que pedir dinero prestado. O sea que, pero es la misma cosa. Al fin es la dominación por los bancos financieros, por los monopolistas de cada centímetro cuadrado del mundo, del mundo entero. ¿Lo he contestado? Has contestado. A ver, ahora ya entrando, digamos, en una cuestión más propia de la orientación de los comunistas ante la situación actual. Es decir, estamos ante conflictos entre países, entre estados diferentes, y qué actitud existen en el movimiento comunista europeo ante esos conflictos. Bueno. ¿Todos los comunistas tenemos la misma actitud, todos los partidos comunistas, o hay partidos que se llaman comunistas y tienen otro tipo de actitud? Y son liberales, sí. No, de verdad, el conocimiento del marxismo-leninismo, de las bases muy sencillas, casi todos los partidos comunistas se perdieron todo eso de vista con el revisionismo. Y entonces no creen en el imperialismo, es la verdad. La mayoría no saben lo que es. Me acuerdo cuando yo era más joven, cuando empezaban el movimiento, y si usábamos la palabra imperialismo, nos callaban y decían, no hay que decir eso es un cliché, no quiere decir nada. Entonces, bueno, estamos un poco mejor que ahora. Hasta el Financial Times está dispuesto a usar la palabra imperialismo, ya no es una cosa tan fea.
pero esa idea de que el imperialismo no importa, de verdad lo que importa es que los del ferrocarril están de huelga y estas cosas son mucho más importantes que el imperialismo y esos países lejanos llenos de negros y cosas así. No. Lo que más me importa es lo que tenemos aquí en nuestro país. Y yo creo que la mayoría de los partidos tienen esa manera de pensar. Ya es una tradición de hace bastante tiempo. Y a nosotros nos ven como demonios con cuernos y rabo por las cosas que decimos sobre el imperialismo sobre todo y la importancia que damos a la lucha contra el imperialismo. Y ahora sabemos que los partidos que antes fueron revisionistas, que estuvieron con Khrushchev, cuando Khrushchev empezó la denuncia a Stalin y introdujo el socialismo del mercado. Y estos comunistas, todos los partidos importantes que fueron con Khrushchev y se creían todo lo que decía, que se hicieron, habían sido desde bastante tiempo, yo creo, micrófonos y se habían dejado de pensar ellos mismos. Y cuando la música cambió, pues ellos también cambiaron. Pero al caer la Unión Soviética, pues quisieron continuar algunos de comunistas, pero de verdad nunca pudieron agarrar del marxismo. No, seguían revisionistas, aunque había caído ya, a causa del revisionismo, había caído la URSS. Y entonces también todos esos partidos odiaban al partido chino y a la revolución china. Los chinos habían hecho una crítica a los revisionistas de la URSS que era muy buena. En casi todo solo se podía estar de acuerdo. Pero claro que los revisionistas de la URSS habían dicho que esta es gente tonta, que es gente que no sabe nada, son unos chinos, paletos, y tal y cual, y decían cosas muy feas contra ellos. Y esta gente venía odiando al comunismo chino. Y que era mucho mejor comunismo de lo que ellos llamaban el comunismo, que mucho menos revisionista. Y así fue la cosa. Y esa tradición continuó. O sea que los partidos que habían estado con Khrushchev formaron con los griegos ¿cómo se llama la conferencia encuentro internacional de sí. partidos comunistas y obreros. Sí. Y nosotros también dicen, bueno, nosotros somos un partido comunista, nos vamos a apuntar a esto porque podemos ir a hablar a la gente. Y nada, no nos permitieron, es que no somos comunistas. Pues sí, pero no. Cuando dicen todos los partidos comunistas, no quieren decir todos los partidos comunistas, quieren decir todos los partidos comunistas que nunca tengan dicho nada a favor de la China. Es lo que querían decir. Y entonces, pero un año nos invitaron, había una conferencia en Bielorrusia y recibimos una invitación, muy bien, nos vamos, compramos el billete de avión y entonces nuestros enemigos entre el movimiento comunista en Inglaterra llegaron a saberlo, se quejaron y no nos dieron un visado para entrar a Belarus. Habíamos pagado el avión y todo, pero así de mal era. ¿Qué podíamos hacer si 2 o 3 personas en nuestro partido van ahí a discutir? Y además siempre poníamos ponencias mucho más interesantes que los demás. Y a lo mejor es lo que no querían, pero así son, ¿no? Esa tendencia sigue
sin cambiar. Lo mejor suelen ser muy aburridos y no tener nada de muy útil, es decir, es mi experiencia. Si los conocéis, lo sabráis. Aquí, si me permites, ahí, sobre esta pregunta, encontramos ahora una situación en que dicen algunos en el movimiento comunista internacional pues que China se ha convertido en una potencia económica y entonces, como hay mercado, hay capitalismo, pues China es imperialista y está sustituyendo a las viejas potencias coloniales en África, en América Latina, y Rusia es imperialista porque el imperialismo es guerra, invasión, y ha invadido Ucrania. Entonces, Rusia es imperialista. Entonces, hay que estar contra todos los imperialistas y solo a favor de la clase obrera. ¿Qué pensáis en el Partido Comunista de Gran Bretaña marxista-leninista de esto? No, claro que es una tontería es pensar así, porque de verdad el imperialismo domina a otros países. El imperialismo es la dominación financiera de varios países y lo que viene a hacer la China, que también es un país explotado, o sea que si nosotros tenemos zapatos baratos, chaquetas baratas y comida barata, es a causa de que viene casi todo de la China y lo producen a muy bajo precio. Teníamos un modo de vida bastante menos bonito si no fuese por nuestra explotación a la China. Pero y llamar a eso, pues eso es un país imperialista, es un chiste, o sea, que solo se puede reír uno. Lo que es verdad es que la China está, how to say, undermines, socavando, está socavando al imperialismo, porque antes el imperialismo, bueno, siempre está en crisis y una manera de sacar un poco de la crisis y ayudarse un poco era sacar más dinero de las colonias y ir agarrando más. Y entonces había estos, los llamamos de economic hitmen, hombres que iban por todos lados prometiendo dinero que se podía prestar para poner infraestructura y prometiendo muchísimas cosas, pero que acababa sacando todavía más dinero y más bienes de los países explotados. Y entonces los términos que insistían los imperialistas eran muy duros. Y viene ahora la China, ¿queréis un ferrocarril? Pues nosotros te lo construimos y a la mitad del precio de lo que dicen los imperialistas. Entonces los imperialistas no pueden venir a sacar tantos bienes porque los chinos les están socavando. Yo le digo a los chinos, miren, tenéis la culpa vosotros, socavando al imperialismo y por eso son tan agresivos. Pero eso no es ser imperialista. Y además, un país que tiene 1.000 millones de habitantes, ¿cómo pueden vivir ellos de países pequeños? No pueden. O sea que la idea del imperialismo es tener un país muy grande donde todo el mundo está trabajando para el bien de un país más pequeño, ¿verdad? Y eso es el imperialismo, pero que el país pequeño o que un país grande pueda vivir de un país pequeño, pues no es posible. Entonces, por mucho que les gustaría, quizás, no sé, yo no sé, a lo mejor les gustaría, pero nunca lo podían hacer. Pero lo que sí que pueden hacer es dar mucha
estropear mucho los planes de los imperialistas, y eso sí que lo hacen. Y por eso la guerra contra China y contra Rusia, la guerra mundial se está avanzando bastante rápidamente. Es una cosa que están diciendo que me dices que Scholz está diciendo que va a empezar a estallar en esta década misma, y me lo creo, y hay que imaginarse el sufrimiento del mundo con esa guerra. Y vosotros, los comunistas, son la sola esperanza que hay para el proletariado. Así que hay que trabajar mucho. Pero no, claro que no son imperialistas. Y los que están diciendo que son imperialistas, pues francamente son ellos mismos los agentes del imperialismo. Pueden tener todas las buenas intenciones del mundo, pero al fin y al cabo son agentes del imperialismo. Bueno, en el movimiento comunista internacional y en el campo antiimperialista en general, se ha agrupado unas fuerzas en la plataforma mundial antiimperialista. Entonces, es una plataforma joven que acaba de empezar, todavía hay pocas fuerzas dentro para el campo antiimperialista que hay en el mundo, pero ¿qué importancia tiene esa plataforma? Eso es evidente, es importantísimo que todo el mundo necesita reunirse para evitar estas guerras, si pueden, y si la gente va pensando que Rusia y China son imperialistas y no quieren meterse para hacer lo que sea necesario para impedir la guerra contra ellos, pues es el desastre. O sea, esa organización es importantísimo. Es importantísimo precisamente porque hasta ahora el movimiento de izquierda ha sido dominado por estos revisionistas, y estos revisionistas francamente son agentes del imperialismo en este momento, en la propaganda que están haciendo. Y entonces si nadie les hace nada a su contrario, pues solo puede ser desastre para todo el mundo. Y entonces yo creo que es una iniciativa muy buena. Empezó con los surcoreanos. Estaba explicando a Miguel Ángel que los surcoreanos, la gente no se da cuenta, pero tienen un partido enorme. Es un país fascista, pero ellos pueden sacar 10.000 personas a la calle sin problema. Y claro que no se les puede tocar demasiado, pero muchos de los que vienen a vernos han estado años en la cárcel y tal. O sea, es una organización muy importante, y pienso que mientras ellos están con nosotros, pues también nosotros somos un poco importantes. Pero la iniciativa que hicieron para el proletariado del mundo es esencial. Hay que decir, pues gracias a Dios que están haciendo esto, que nos podemos apuntar a lo que están diciendo, los podemos crecer, empezar a crear un movimiento internacional, y esperemos que al mismo tiempo los comunistas se estén organizando mejor en partidos nacionales para poder también ser más efectivos en organizar el proletariado en sus propios intereses. Así que en varias veces, en varias maneras, es una cosa muy, muy importante. Muy bien. Otro tema que destacábamos en el cartel de convocatoria es la situación de Palestina, esta ofensiva brutal del Estado de Israel contra el pueblo palestino que estamos viviendo en los últimos meses. ¿Y cuál es la posición correcta que hay que tomar ante este conflicto? Porque ahí, por ejemplo, pues
hemos traído unos materiales los traído de allá, de Gran Bretaña, y bueno, pues incluso hay un folleto que ha causado disgusto en la clase dominante y en los sionistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición crees que tienen que tener los comunistas? Sí, necesitan conocer la historia de Israel, que empezó en 1916 con la declaración de Balfour, que los imperialistas británicos, que eran dominantes en ese tiempo y estaban luchando durante la Primera Guerra Mundial a agarrar toda la tierra del Medio Oriente, de donde venía el petróleo. Y había sido turco, pero los turcos se habían aliado con los alemanes, idiotas que eran, y entonces los ingleses y los franceses, a agarrar lo que podían del Medio Oriente. Y llegaron a controlar entre ellos todo. Pero claro, necesitaban a alguien que les cuidara los intereses. Los árabes no les tenían gran cariño, que se entiende, ¿verdad? Pero entonces encontraron una pequeña minoría de judíos más bien locos que pensaban que tenían que ir a vivir a Palestina, y les dieron dinero, les dieron... Es como una revolución de color, ¿verdad? Se encuentran algunos fachas por ahí, se les da dinero, se les da importancia y empiezan a tener un pequeño movimiento. Y así empezaron algunos judíos, pocos, a entrar en Palestina, dominada por los ingleses, que les dejaban entrar. Pero claro que los árabes... Este es nuestro país, nos toca a nosotros decir quién entra y quién no entra. Y había un punto donde los ingleses tenían que decir, pues ya no más judíos, y entonces los judíos se levantaron contra los ingleses, había guerra y tal. Pero al fin y al cabo se creó el Estado de Israel, trayendo judíos de todo el mundo a esa tierra. Había la partición, mira, esta parte es para los judíos, lo demás para los árabes, pero al momento de que se creó el Estado de Israel, pues los judíos fueron a agarrar a las tierras árabes y a echar a los árabes de sus casas, de sus negocios, de sus vidas. Claro que eso no se puede aguantar. Claro, sí, los ingleses y los europeos lo hicieron en Norteamérica. Los españoles lo hicieron en grandes partes de América Latina, los ingleses otra vez en Australia, se fueron con genocidio y pusieron la tierra para ellos mismos. Pero la gente de esos países pues no sabían, no tenían la tecnología para hacer los fusiles ni nada, y no podían con eso, y los mataron y y les agarraron todas las tierras. Pero el Medio Oriente no era así. La gente muy organizada, la gente muy capaz y muy avanzada, no eran nada primitivos, y ellos resistían. Y no estaban dispuestos, y nunca han estado dispuestos a decir, bueno, ¿queréis nuestro petróleo? ¿Queréis toma? No, eso no lo hacen. Y por eso hay que reconocer que la historia de Israel fue una historia de gente mandados por los imperialistas a robar las tierras de los demás. Y los palestinos nunca lo aceptaron. ¿Y por qué aceptarlo? Hay que luchar. Y si dicen, ay, ¿qué piensa usted de que vinieron estos palestinos y mataron 1000 judíos, más que ha habido desde el Holocaust? Pues mira, tienen el derecho.
defenderse, de defender sus casas, les han robado. Tienen el derecho de hacer eso. En cambio, los israelíes no tienen el derecho de hacer lo que están haciendo todos los días a los palestinos. Todos los días les están tirando las casas, todos los días les están agarrando las tierras, todos los días, e incluso con el nuevo gobierno más que nunca, ¿verdad? Y claro que la gente tiene que luchar. Yo creo que es la cosa que hay que entender, que la causa de los palestinos es justa y hay que apoyarla. Es una causa antiimperialista en sí mismo. Y los judíos, los que son de ahí, pues que se queden, pero que se queden en un estado secular, donde hay igualdad para todos, y los que tienen pasaporte americano y británico, francés o lo que sea, que se vayan a sus tierras, de donde salieron. Eso tiene que ser la solución. Un país, no dos, un país y un país secular, con iguales de derechos para todos. Y en este momento, claro que estamos en conflicto. Todo el mundo puede ver que lo que pasa en Gaza es un genocidio. Sobre todo que todos los niños en el colegio han aprendido del genocidio de los judíos en Alemania. Ya saben lo que es un genocidio, lo reconocen. O sea, no se puede escapar de eso. Y aunque el gobierno británico y su oposición leal, los laboristas, todos están de acuerdo que Israel ha sido gravemente herido y que es una cosa muy mala y hay que apoyar a Israel, la gente sale a la calle por Palestina. Y no importa lo que dice el gobierno, todo el mundo conoce lo que es un genocidio y todo el mundo piensa que hay que pararlo y que nos toca a nosotros hacer lo que podamos para ellos. Pero entre tanto nos mandan a policía. Estamos con nuestro panfleto en la manifestación. Hay que ver. Esto es el libro que han querido prohibir, ¿verdad? Tuvimos que meter esto encima porque era así. Y sigue siendo así. Que de verdad los israelíes son nazis. Y a nuestros camaradas cogieron la policía, 4 de ellos, y los llevaron a la comisaria diciendo que estaban sospechosos, se les sospechaba de crimen de odio racista a los judíos y que esto de meter una swástica era para ofenderles, pero no, porque había judíos de estos religiosos que están en contra de Israel, que han venido, nos han mirado el libro y dicen, muchísima razón tienen ustedes, muchísima razón, así que no es nada contra los judíos. El movimiento comunista, los judíos han sido siempre muy importantes, les amamos y nos duele mucho que los fachas sionistas les están encantando algo, pero lo bueno, si hay bueno de este genocidio, que hasta judíos ya no aguantan más este sionismo tan fascista. Así que y hacemos lo que podemos para publicar lo que están haciendo judíos por todo el mundo en contra del genocidio que está pasando ahora. Esto fue en América. Dicen que hemos cerrado 8 puentes y 8 ciudades en la noche de Hanukkah, ¿verdad? Con alta de fuego. Muy bonito fue. Sí, para nosotros judíos, buenos amigos, pero sionistas fachas, se acabó.
¿Estás de acuerdo? Y esta postura, totalmente, ¿esta postura toda la izquierda europea la comparte o Creo qué que, está pasando? creo que más o menos sí. Yo no conozco a nadie. A lo mejor hay alguno que dice, pues estamos en contra de estos religiosos, ¿verdad? Porque hacen cubrir la cabeza a las mujeres. Pues sí, pues entre cubrirme la cabeza y que me maten los sionistas, pues me cubro la cabeza y ya cuando ya hemos hecho algo, mandado para afuera a los sionistas, pues entonces podemos hablar de si me cubro la cabeza o si no me lo cubro. En la India también me he cubrido de vez en cuando la cabeza y es muy bueno porque se pone una tela, se puede ver por afuera, pero no entran los mosquitos, ni las moscas, ni el polvo, y además es como gafas de sol. Y yo creo que para los manifestantes en Londres, donde está la policía buscándolos, hombres y mujeres se podía cubrir la cabeza, ¿verdad? Somos musulmanes, muy especiales. Claro, porque en la izquierda hay una parte, sobre todo esa izquierda moderada, que dice que ni Hamas ni el sionismo, ¿no? Como si fueran la misma cosa, los equiparan, que como si Hamas hubiera sido el que ha causado la violencia. No, jamás, solo es una parte de la resistencia. La resistencia es muy, muy amplia y la gente civil, todos están de acuerdo que hay que luchar contra el sionismo. No hay ninguna diferencia, así que tocan a Hamas porque Hamas son religiosos y pesados, pero la verdad es que la resistencia es mucho más que Hamas. Y francamente, le preguntaron a uno de nuestros arrestados que pensaba que si apoyaba a Hamas. Dice, mira, Hamas, yo soy comunista, soy atea. ¿Cómo voy a apoyar a una organización religiosa? Ni yo a ellos, ni ellos a mí, francamente. Pero claro, si hacen buenas cosas es otra cosa, ¿verdad? Lo que están haciendo, pues es lo que tenían que hacer. Sobre todo también... Y ojalá más de los muy religiosos árabes que hacían igual, ¿verdad? Que, por ejemplo, los saudíes podían hacer bastante. ¿Y qué es lo que hacen? Pues nada. Por ahora, a lo mejor cambiará, quién sabe. Claro, porque Hamas o la yihad islámica son partidos de masas, Sí. y ya no son tan exigentes en la religión. Incluso las mujeres que combaten Sí. con Hamas pueden ponerse pañuelo o no ponérselo, es decir, que tampoco no tiene nada que ver con el ISIS o con Al Qaeda, no son los fascistas islamistas. Sí. Los fascistas islamistas además eran todos títeres de los americanos, entrenados por ellos en América, y también los hemos estado entrenando en armas en Bretaña. La siguiente pregunta, volviendo a Lenin, ¿de qué manera Lenin, lo que nos explicó Lenin, nos puede ayudar a entender con más claridad la posición correcta en un conflicto como el que estamos viviendo en Palestina? No sé qué decir. ¿Cómo contestarías eso? Porque Lenin tenía muy claro visto, veía las cosas muy claras, y por eso podemos aprender de él las verdades que necesitamos conocer. Sin leer Lenin y sin saber lo que dice Lenin, pues no valemos para mucho. A lo mejor queremos mucho al proletariado, pero no servimos nada.
porque somos unos ignorantes y yo creo que el proletariado merece mejor que eso, ¿verdad? Hay otras cosas muy importantes, por ejemplo, la importancia del partido, porque sin un partido puede venir mañana una situación revolucionaria donde la gente se levanta en la calle y necesita un partido para dirigirles en dirección de una solución, porque si no se luchan y pierden y entonces todos en la cárcel, matados, lo que sea, y no logran nada. Pero el partido es los que les dan la dirección, pero es muy difícil en nuestras condiciones, en Europa sobre todo, porque ha entrado un oportunismo horrendo. Y eso es la costumbre, eso es lo normal. Y una persona que es revolucionaria de verdad, pues parece un loco. Y es muchísimo trabajo, pero ese partido, aunque salga de muy poca gente al principio, tiene que construirse. De vez en cuando la mitad se van, pero hay que continuar, porque necesitamos la dirección del movimiento. Y al luchar contra todo el oportunismo que hace difícil que es crear una viable partido comunista revolucionaria, pero vamos aprendiendo. Cada vez que fallamos, aprendemos algo más. Y entonces, si los chinos pueden empezar con 22 personas, pues nosotros también podemos. Ahora, hay que ver los sacrificios que hicieron. ¿He contestado o no? Sí, en tu respuesta incluso has contestado en parte a la última pregunta ya que habíamos previsto, que es ¿qué podemos hacer los comunistas de Europa para apoyar la lucha palestina? La lucha palestina. Bueno, hay varias cosas que se están haciendo. Lo más importante es explicar a la gente lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, quién se está beneficiando y dónde está la justicia. Si la gente lo entiende, ya es bastante. Hay gente en Inglaterra que se meten donde las fábricas de armas. Es una buena idea decir a los trabajadores, mira, si estáis mandando armas, si estás haciendo armas para mandar a Palestina, pues no, hay que parar los trenes, hay que parar los barcos, no, las cosas así que podemos decir, pero la gente lo hará si lo entienden la situación. Y hay gente en Inglaterra que se meten y causan sabotajes en fábricas de armas y cosas así. Me parece muy bien. Nosotros los comunistas no lo estamos personalmente haciendo, pero si la gente entiende que son estas cosas que hay que hacer, las hace. Y no hay que hacer ninguna decisión para que los policías vayan escribiendo, pero se puede dejar a la espontaneidad en estas condiciones, de que la gente que entiende y que tiene la posibilidad de fastidiar al movimiento guerrero, de prohibirlo. Y eso es más que Palestina, eso es la guerra que están construyendo contra Rusia y China. Eso también debemos de hacer a la gente que entiendan, y todo el mundo que se da cuenta que me están pidiendo que mande, que ayude, que conduzca un tren que va a llevar esto al aeropuerto o al puerto, que si son los que meten las cosas en el barco, que se pongan de huelga,
y rehusan de hacer estas cosas. Son las masas que tienen todo el poder. Y nosotros dirigimos como podamos. ¿Bien? Perfecto. Yo por mi parte... A los organizadores de este acto se nos han terminado las preguntas. Ahora, las que vengan de los asistentes y comentarios.